Entre comillas. El podcast de Coma Ediciones. Esto es Entre comillas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre comillas, el podcast de Coma Ediciones. Pues estamos muy contentos. Es nuestro noveno programa. Increíble, ya vamos por el noveno. Y como siempre, pues les traemos un invitado de lujo. Y pues empezamos primero saludando a las copresentadoras. Alma Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. No había hecho consciente que estábamos en el noveno. Qué maravilla, lo estamos logrando. Eso, qué bella es la constancia. Así es. Sofía Barba, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien contenta de tener a nuestro invitado acá. Pues tenemos mucho de qué platicar con nuestro invitado de hoy. ¿Lo quieres presentar, Sof? Sí, estamos con Gustavo Íñiguez. Él es poeta y editor en Espina Dorsal. Es autor de Espantapáramos, Vocación de Animal y de Instalación Doméstica. Y bueno, también tiene colección privada El Gabinete de las Maravillas, obtuvo el tercer lugar de la Bienal de Poesía de Hugo Gutiérrez Vega en el 2010. ¿Qué fue? ¿En el 2018? 2018. Ah, bueno, entonces estamos aquí con además de gran editor, pues un gran escritor. Y nada, ¿cómo estás? Hola, pues muy contento. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, saludando a Víctor, a Alma y a ti, Sofía. Muchas gracias. Mucho gusto, muy bienvenido. Encantado de Gracias. tenerte. Pues, ¿qué les parece si retomamos una pregunta que ya se estaba arrancando, Gustavo, pero que lo interrumpimos groseramente, porque así somos? Gustavo, ¿por qué no nos cuentas de dónde surgió el nombre de la editorial de Espina Dorsal? Sí, bueno, el nombre surge de esta idea de ir como interpretando cómo las partes van conformando las estructuras, digamos, ¿no? Y el sueño al inicio es que esta casa editorial vaya dando cabida a un cuerpo de textos que interpretamos un poco con una metáfora que ahora podría parecer un poco burda, de que estas partes fueran formándose como vértebras y así conformar esta columna vertebral. Y nos parecía que la palabra espina, digamos, este sinónimo espina dorsal, también no, hacía como una referencia a esta incidencia que se puede tener desde la literatura. Una punta que puede ahí andar, no sé, indagando algunas cosas, ¿no? Más o Sí, menos por ahí fue que el nombre se nos ocurrió que podía ser el de la casa editorial Espina Dorsal. y siento que han sostenido también esta línea como en los títulos que tienen, ¿no? Todos los títulos que les leí son súper poéticos. Eh, Y bueno, también su identidad gráfica, bueno, en lo personal también me gusta bastante. Eh, eh, eso, ¿cómo o de dónde surge esta idea de aventarse al mundo editorial en este mundo que no es tan sencillo? bueno. Sí, en este mundo mágico. Sí, pues no es sencillo, digo, sí tiene un grado de dificultad. Yo estado trabajando en una editorial de poesía acá en Guadalajara, en Mantis Editores, y a partir de ahí me surgió como la inquietud de tener un sello editorial en el que aparecieran voces de gente joven, ¿no? Al principio fue esa la idea. Iniciamos con una colección de bolsillo que se llama Arnius, con esta intención de que estos poemarios fueran los primeros poemarios de los autores, digamos, autores en gestación, y era más o menos ahí la metáfora que estábamos buscando. Son las Y que digo bueno, que son cuatro portadas similares. sí, tengo aquí uno, bueno, no sé si con el filtro que le puse yo creo que no lo van a alcanzar a ver, pero bueno. Ah, mira, ahí está. Ay, Ujú. Sí, digamos, van cambiando los colores en cada título y un poco, bueno, el trabajo lo estamos haciendo en impresión artesanal, que es en serigrafía.
Entonces trabajamos un poco con el color de la cartulina y con la impresión de la tinta y eso va generando ahí un contraste que nos va dando como una diferenciación en cada uno de los títulos en esta colección de bolsillo que tiene como esa particularidad, ¿no? Que queríamos que o sea, que se parecen mucho los libros y incluso en la parte de atrás tiene una frase que en todos aparece, ¿no? Es una frase como que caracteriza la colección. El cielo no quiere especialmente a nadie, ¿no? Una idea como, pues ahí, sí, eso es lo que dice. Es una frase que se le atribuye a Confucio. No lo quisimos citar porque no estamos seguros de que la traducción sea fiel. Entonces por ahí lo dejamos como una viñeta ahí que se queda extraviada cada libro. Está muy lindo, me gusta mucho cómo esta identidad está tan integrada en muchos aspectos de su trabajo. Eh, en este sentido, me gustaría a mí preguntarles cuáles son las cosas que no pierden de vista. Sí, pues como que cada colección va por un sentido. En esta que les estoy contando de Amnios, lo que hemos estado buscando es que los poemarios, digamos, tengan una vinculación con digamos, con otro campo, ¿no? En el caso del libro que les mostré, que se llama Palabras que el micelio repite en mi cabeza, es un libro que hace una vinculación con el mundo fungi. Entonces hay otro, por ejemplo, que establece un diálogo con la lucha libre, ¿no? Poemario que se llama La novela de las mujeres murciélago. Y hay otro que se llama El incesante brillo de las medusas, que tiene que ver también con este mundo submarino. Entonces, como que siempre estamos buscando que haya, digamos, una idea de ir un poco más allá de lo poético, para que no sea la poesía como en esta idea tan tradicional y como tan inspirada, que digo, también nos gusta, pero en esta colección estamos buscando que vaya en otro sentido. En la colección de media carta, que esa es así literal colección de poesía, sí hay textos un poco más en la tradición, y ahí lo que buscamos es que sean autores que no se identifiquen tanto con una idea de lo central, ¿no? Que hemos tratado de trabajar un concepto que ahora es un poco arriesgado, pero bueno, nos sentamos por ahí que es lo excéntrico. Entonces nos gusta mucho pensar en que la literatura que publicamos tenga un rasgo de excentricidad, ¿no? En algún punto. Una editorial excéntrica enfocada en autores extravagantes, Esa dirías. es, Me esa es encanta. Espina. E inclusive, por ejemplo, veo en palabras que el micelio repite en mi cabeza, tienes también autoras que tienen otras profesiones, ¿no? Me parece que ella también tiene como una carrera en biología o algo así, no sé si estoy equivocada, pero algo así. Y ¿Ya? está muy vinculada al campo de la medicina, Ana Corbera. Ah, ok, ok. De ahí viene también un poco como este conocimiento que tiene de la parte de la biología, que ella ya en otros libros anteriores, este es su tercer libro, me parece. Ya ha trabajado un poco esta temática, solo que en este sí lo hizo ya como pensando un poco o sea, desde el principio en el que trabajó este libro, lo trabajó pensándolo hacia esta colección. O sea, lo trabajamos en conjunto desde el manuscrito. Entonces eso sí nos ha permitido también como que la identidad de la colección vaya tomando una forma como muy clara, porque la mayoría de las autoras han estado trabajando conmigo desde un proceso muy, muy incipiente del libro. Entonces eso sí nos permite, pues, eso, como orientar un poco más fácil. Que quién sabe si eso lo soltemos también más adelante, que a lo mejor nos convenga. O sea, digo, esta idea de que esto sea tan flexible, sí nos gusta un poco pensar en que las cosas irán mutando, ¿no? Claro. Y además, o sea, sí se ve que esa colección tiene como una identidad súper, global y pensada como desde la flexibilidad para que cualquier autor pueda escribir desde cualquiera que sea su nicho, pero también, me di cuenta que tenían también, una novela y un libro de ensayos, ¿verdad? Además Sí, de colección de poesía. sí hay otra colección de narrativa que esa va muy lento y ha aparecido solo una novela de Carlos Enrique, que se llama El Enano. Es una novela pues muy de la atmósfera como rulfiana, ¿no? Un poco bucólica.
con un humor muy ácido, ¿no? Entonces es una novela muy divertida. Y hay otra colección, como bien dices, de ensayo, colección frontal, que ahorita ha aparecido solo un libro, estamos trabajando en el segundo título de esta colección. Se llama el primero Escribir para no estar, 7 reflexiones sobre escritura excéntrica, justamente, ¿no? De lo que hablábamos un poco. Y son 7 poetas reflexionando sobre por qué es importante escribir, digamos, desde esta posición, ¿no? Como no estar buscando ni ser parte del centro, pero tampoco estar al margen, ¿no? Un poco como esta escritura que sí se puede lograr sin atender o sin buscar tanto el reflector. Una escritura un poco más, pues eso, excéntrica, porque cualquier otro adjetivo ya la lleva a otro sitio que no nos gusta tanto. Y Me Gustavo, gusta, no, dale, no, dale. No, cómo llegan a esos títulos? Porque son maravillosos. O sea, colaboración entre ustedes y las autoras, los autores, cómo van surgiendo esos. Bueno, aquí me vas a dar oportunidad de desplegar mi ego. Lo que pasa es que soy un obsesivo con... Sí, sí me gusta intervenir ahí bastante con el proceso de las autoras. Siempre es en diálogo, ¿no? Nunca vienen imposiciones, pero como te decía que hay un trabajo previo a la edición del manuscrito, que no, casi nada de lo que nos llega se publica como venía, ¿no? Nos gusta mucho hacer este trabajo de edición creativa. Entonces ahí en ese proceso en el que los títulos se nos van ocurriendo, nos gustan los títulos largos de preferencia. Tenemos unos cortos también, pero los largos son nuestros favoritos. son súper lindos. A ver, voy a leer algunos para que los oyentes los escuchen. Palabras que en mi celio repite en mi cabeza, nacieron flores en mi boca cuando olvidé tu nombre, Museo de la Escarcha, que de este libro también hicieron una traducción o algo así, tengo El libro es entendido. una traducción, es una poeta canadiense y la traducción la hizo Françoise Roy, una poeta también tapatía, de la que hoy presentamos en la tarde su libro, La novedad de Espina Dorsal. Entonces Eh, ella es traductora y poeta. Entonces la traducción es de Françoise y el libro es de, se me olvidó el nombre ahorita, pero bueno, ahorita se los comparto. Tienen también la novela de las mujeres murciélago, La hélice en rojo de mi corazón gravita, El incesante brillo de las medusas, Corazón de cera, y bueno, la novela de la que nos platicabas, ¿no? El Sí. enano y estas reflexiones en torno a la escritura excéntrica que queda muy bien también con la colección, ¿no? O sea, como que de alguna forma ahí pudieron ir consolidando un poco más de su identidad, que luego es loco pensar en cuál es la identidad de una editorial, sino como cuáles son sus intereses, ¿no? Sí, además es difícil como sostener esta como unidad, ¿no? Al principio teníamos muy claro qué tipo de literatura y sobre todo qué tono de poesía nos gustaría publicar. Fue una cosa que abandonamos rápido porque pues, no era sostenible, tampoco era tan interesante para los lectores, ¿no? Porque, digamos, curar un catálogo solo con la visión que uno tiene como lector, pues es muy limitante. Que impides ahí el diálogo con otras partes de la comunidad que nos parece que no era tan chido. Entonces, en esa reflexión lo pudimos abrir. Tratamos de conservar esto que hace ratito Alma nos preguntaba, como en qué ponemos mucha atención, ¿no? Digamos. Y sí, tratamos de entender que sea algo excéntrico y que, sobre todo que venga como desde un lugar muy genuino, que eso sí se alcanza casi siempre a leer cuando uno revisa los manuscritos, textos sin muchísima pretensión, que luego eso es muy difícil, no porque estamos en contra de la pretensión, sino que es muy difícil tener un libro publicado que tiene esas características porque luego uno le va a estar fallando al autor todo el tiempo, ¿no? Porque somos una editorial muy pequeña que no va a cumplir expectativas de alguien que quiere que le pase algo más importante, digamos, ¿no? Que también es pensar como la carrera algo a largo plazo, ¿no? Algo que se va construyendo como más en comunidad, ¿no? Porque pues todos queremos que vayan a nuestras presentaciones, pero no vamos a un montón o no sé. Hay como una Sí, dinámica.
de simbiosis entre lectores y Sí, editores. pues uno debe apostar siempre como por esta idea de lo colaborativo, ¿no? Y también por ahí en el camino decidimos, al principio solo éramos Espina Dorsal y ahora estamos un poco en la migración hacia el concepto de casa editorial Espina Dorsal, en esta concepción de un refugio, de abrir un espacio para que todos nos guarezcamos un poco ahí, justamente de esto que implica que pues la gente que escribimos siempre estamos como en un estado de alta sensibilidad, ¿no? Entonces siempre hay para empezar, como una concepción inversa de las cosas, en la que ya eso te dificulta un diálogo natural con una parte del mundo. Y si esa inversión también la provocamos entre nosotros, pues se complica mucho, ¿no? Entonces, como que con el concepto de casa queremos hacer esto un refugio para este tipo de sensibilidades, ¿no? Me gusta, voy. Y cómo, bueno, en el camino editorial, pues uno va teniendo aciertos, teniendo errores, sus tropiezos, corrige. Bueno, al escucharte, pues, e ir conociendo un poco de la colección, pues se nota la flexibilidad. Afortunadamente es una espina dorsal bastante flexible. Este, Hace yoga. haces Hace yo. yoga, pilates bueno. ¿Cuáles son los aciertos que han ido encontrando? ¿Cómo han ido mutando? Decías, tenían una idea al inicio, ahora han ido ajustándose a lo que han ido encontrando. ¿Qué son digamos, los aciertos que han ido encontrando y con qué se han ido tropezando? Sí, pues a ver, mira, por ejemplo, al principio, sí, decía que la idea era mucho más rígida de la primera colección, la de bolsillo. Y pues la primera dificultad que yo creo que todas las editoriales se encuentran ante esto es la dificultad económica, ¿no? Que producir libros es muy costoso, es muy lenta la venta, entonces digamos el valor del dinero en el tiempo se pierde, ya nunca recuperas esto que invertiste. Entonces siempre hay que estar como buscando que haya una movilidad sana para ti y para las autoras, ¿no? Como que esto se vaya moviendo de manera favorable. Siempre va a haber un poco de pérdida, digo, eso se asume desde el principio. Y bueno, pues esa es la primera dificultad. Y después la segunda dificultad es que las cosas a las que uno aspiraría como editor a publicar todo el tiempo, pues no coinciden, ¿no? Lo que decía hace rato un poco, que no coinciden tanto como con el gusto de los lectores y de la gente que te está apoyando. Entonces, bueno, ahí también hay que volver a ceder un poco y reajustar el camino. Y ha sido, pues, afortunado porque la gente que ha estado trabajando dentro y las autoras, me refiero casi siempre a las autoras, digo, hay autores también, pero me parece más fluyente hablar en femenino. Y ellas siempre han tenido como esta voluntad de, pues, de colaborar y de ajustar también un poco su proyecto que no era, digamos, no se publica como lo tenían concebido muy al principio, ¿no? Que eso también es un proceso difícil para ciertas autoras que no quieren, o sea, también es como un ejercicio del ego, ¿no? Porque pues uno cuando, digo, también soy autor y cuando uno preconcibe tanto un proyecto, cuando se lo llevas al editor y te mueve, dices, pues no quiero, ya, déjenmelo así. Entonces ese primer ejercicio también nos va moviendo a otros sitios, ¿no? Y digamos, de los títulos que van llegando, pues más bien es como un poco por ahí. La gente se acerca a veces y cuando se encuentran con estas posibilidades de edición creativa, como que a veces es el primer filtro, hay gente que se retira, hay gente que decide seguir y sí, ahí hay una primera puerta que hay que pasar, ¿no? Y después, pues la gente va leyendo. A mí me gusta mucho cuando me presentan un manuscrito preguntarles qué han leído de la editorial. Digo, a lo mejor es un poco agresivo, pero sí les pregunto que por qué les interesa publicar en Espina Dorsal y en cuál de las colecciones visualizaron su trabajo y por qué, ¿no? Y casi siempre esas tres preguntas, aunque parezcan muy sencillas, pues alejan a un 50% de la gente que se acercó. Entonces ese es como el segundo filtro. Y más o menos así se ha conformado este catálogo. Entonces la gente que está publicada ha podido pasar por el oráculo de esas tres preguntas.
que es un poco como colaborar, ¿no? De cualquier forma, pues si vas a trabajar con alguien hay que ver que estén las dos partes en la misma página, ¿no? Claro, que haya Sí, afinidad. sí, yo creo que esa afinidad, digo, yo creo que nosotros también como lectores nos damos cuenta, hay editoriales con las que uno sí se identifica más rápido, Mm. hay otras con las que el catálogo rápido te dice que pues que hay una distancia con lo que tú estás haciendo. Y si uno es capaz de reconocerse ahí, ¿no? Como autor, pues como que ese sería el primer paso para luego hacer una postulación a una casa editorial, ¿no? Y pasa que pues, a veces nos gana la prisa, la desesperación o el miedo, no sé qué será, que queremos postularnos a lugares donde claramente no es un espacio en el que nuestro trabajo va a tener un buen lugar, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo hace tiempo fui a una charla donde una editora, mucha trayectoria, hablaba de esto, ¿no? De lo importante que es que cuando tú te postules y tú le escribas a un editor, le hables de la colección en la que a ti te interesa estar, ¿no? Y, o sea, que le hables con conocimiento, digamos, no con una reseña rápida de internet, ¿no? Y eso siempre como editor, pues sí te va a abrir te va a generar más interés leer algo de alguien que te está hablando de un trabajo que sí conoce, a que solo te mandan porque dicen, bueno, vi que esto es una editorial y a ver qué pasa por acá. Eh, por ejemplo, cuando lo has mencionado en un par de ocasiones de lo excéntrico de los autores, lo excéntrico, bueno, de las autoras, del catálogo y de la editorial misma, ¿qué sería esa excentricidad para ti? Digo, no es tan, o sea, primero sí lo que suena, digamos, ¿no? O sea, esta idea de no estar en el centro y de tener como, pienso un poco en estas órbitas excéntricas, pues, ¿no? Que no están circunscritas, digamos, a esta hegemonía, ¿no? Que siempre hay como, sobre todo ahora que las redes sociales van como marcando las tendencias y hay como rutas muy claras de lo que se escribe y de lo que se lee. A nosotros nos interesa un poco lo que no se escribe, lo que no se lee, ¿no? O sea, digamos, no opuesto, pero un poco excéntrico a lo que se está sugiriendo. Estaba charlando con otra editora de una casa grande y me decía justo eso. Dice, es que lo que se está haciendo en las editoriales independientes, en los márgenes, está siendo lo más interesante. Las grandes ya conocen su línea, ya saben a qué van, han regurgitado mucho sus temas, sus autores y ya, pero lo que está ocurriendo realmente como apuesta está alrededor. Y que va desde el principio, ¿no? O sea, desde hacer una portada de forma artesanal, que sabes que hay métodos que igual son menos, que te van a remunerar menos, pero que ahí hay un trabajo artístico detrás, como de mucha calidad, ¿no? Claro, y en el que crees mucho, ¿no? También que donde haya convicción. Sí, y yo creo que, bueno, el tema de las grandes editoriales sí es como el gran tema al que siempre estamos como enfrentándonos, ¿no? Porque a veces me gusta pensar, digo, pero esto es muy ingenuo de mi parte, como que no nos dedicamos a lo mismo, digamos, ¿no? Las grandes editoriales y las editoriales pequeñas, como que estamos en dos ámbitos distintos de la vida, aunque el resultado, digamos, sean libros. Que justamente es lo que decía Sophie, ¿no? Que esta onda, por ejemplo, de que nosotros hacemos las portadas en serigrafía, un poco para que no, digamos, que se vea también un poco el error y no esta repetición tan perfecta que tienen estas editoriales de libros, pues que ya no tienen tanta personalidad, digamos, en lo individual, tiene personalidad la marca completa. Como que acá sí nos gusta un poco eso, como separarnos también de como esta repetición tan mecánica. Sí preguntarte, que no se vean idénticos un libro y otro, pues eso la serigrafía con sus errores lo consigue. Entonces que también se le vea esta parte no perfecta, pues es un poco pues una forma de responder a estas grandes
editoriales que hacen otra cosa, ¿no? Digo, eso te digo que es un poco ingenua la respuesta, pero bueno, creo que esas son las posibilidades que tenemos cuando somos tan pequeños, ¿no? Estamos haciendo diferentes cosas, o sea, es diferente para una editorial pequeña, cada publicación es un evento, ¿no? Sí, Hay, hay o sea, uno se puede involucrar más en cada proceso también y lo vive de forma más directa, entonces, no sé, quizás sí hay a mí también me gusta creer esa fantasía. a mí también. Comparto, Sí. suscribo. No, yo creo que también tiene su encanto, digo, por eso estamos en esto, ¿no? Que justo esta calidez y esta hospitalidad que tienen los proyectos en las casas editoriales pequeñas, pues ahí sí hablas con todo el mundo, ¿no? O sea, digo, a veces el equipo somos 2 personas, ¿no? Entonces hay como otra forma de aproximarse a todo, ¿no? Y otro cariño, porque eso sí, también hay que hablarlo, ¿no? Como cuando vas a esta primera presentación, que es lo que dice Sofía, pues sí es un evento y vas y estás emocionado y no es como un asunto mecánico, ¿no? O sea, sí. Y además también ahí va a haber errores, te olvidan cosas para el cóctel, las semblanzas de los autores, no sé, digo, no hay nada tan. Tan rígido. No, entonces se te van cosas y eso hace que también esta parte humana pues cobre, se vuelva parte de lo importante de estar así. Vamos un poco entrando ya a la recta final, tristemente, porque esto se está poniendo Está bueno. buenísimo, sí. Seguro nos da para una reunión con chelas y demás, pero bueno. Eh, Queremos preguntarte en qué andan trabajando ahora, como proyecto Sí, editorial. Estaban con un libro de ensayos, ¿no? Me comentabas. sí, ese es el que digo, el más lento, pero vamos a empezar por ese. Es un libro de ensayos comisionados, igual que fue este de Escribir para no estar. Y en este caso vamos a reflexionar sobre las literaturas escritas desde la diversidad. Vamos a tener un pequeño coloquio en la Biblioteca Iberoamericana, Octavio Paz, el 15 de noviembre. Y la idea, bueno, este primer coloquio se va a llamar Cuerpo Queer. Y digamos, es como, la gran pregunta es esto, ¿no? ¿Cómo se están nombrando desde la comunidad y de los lectores las escrituras que vienen, o sea, que están hechas por gente que pertenece a la comunidad? Y bueno, también qué es la comunidad y todo esto que se ha puesto ahí a discusión, que ha sido bastante interesante. Entonces, ese es un proyecto para la colección de ensayos que estamos trabajando. Tenemos estamos trabajando un libro de poesía que obtuvo el premio Francisco Cervantes Vidal, que se llama Momentum, de Rafael Salinas, un autor de Zacatecas. Estamos también trabajando el segundo libro ya en espina dorsal de Patricia Vázquez, que es la autora de la novela de las mujeres murciélago, y ahora vamos a publicarle uno que se llama Fútbol Llanero. Ella es una autora lesbiana que además me pidió que siempre que hable de su literatura, me refiera a su literatura como literatura lésbica. Me encanta. Fútbol Llanero también tiene ese recorrido, ese trayecto, ¿no? Son 2 chicas que juegan fútbol como cascaritas, digamos, y que van ahí encontrando un vínculo amoroso. Qué bonito. Sí, está muy chido. Ella es una autora, además es de nuestras autoras más queridas en Espina Dorsal. Es también parte del equipo. Ay, Y estamos trabajando otro libro de un chavo de Zacatecas, Alberto Avendaño, también un libro bien interesante que se llama Catálogo de Cine de Horror Mexicano. Ese es de la colección de bolsillo de AMLOS y ese establece el diálogo con el cine de horror mexicano y hace ahí pues unas aproximaciones bien, bien oscuras, chidas, ¿no? Me gusta mucho ese libro. Ay, suena muy bien todo. un montón de Sí, trabajo, lo quiero leer todo, Sí, yo sí. también. pues Nos ahorita tenemos los libros, los pueden conseguir ahorita solo en una librería física en impronta, que yo creo que conocen, Sí. y hay una librería virtual que yo creo que por ahí se los puedo pasar si tienen ustedes posibilidad de compartirlo, se llama Literal MX. Ah, claro. Amigos, amigos también. Ah, perfecto, sí, ahí con Antonio Marx. Entonces ahí Súper. tenemos los libros también.
¿nos podría recomendar un libro en específico y como con qué lo acompañarías? ¿Con una bebida? Fíjate que eso me tomé el tiempo de pensar, entonces lo tengo. Nos encanta. Pues me pareció que este libro de Mayra Colín, ella es una autora de la Ciudad de México, se llama Nacieron flores en mi boca cuando olvidé tu nombre. Pues creo que se puede tomar, bueno, podría acompañar muy bien con un mezcal, porque es un libro así como de boleros. Entonces, creo que hacen ahí un buen match. Puedes sugerir en una cantina también. Sí, exacto. Bueno, luego vamos nosotros a una cantina y ahí la de su elección, pero sí, Ahí que lo haya leemos. mezcal. Sí. Pues muchísimas gracias, Luz. Entonces, Sí, qué delicia de charla. Muchas gracias. Ah, qué gusto. Alma, Víctor, Preguntarte también, dime. ¿dónde los encuentran? Bueno, ya nos dijiste los espacios de venta, pero también en sus redes, tienen página, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, en las redes sociales estamos, a ver, en Instagram estamos como Casa Editorial Espina Dorsal y como Espina Dorsal en Facebook y en Twitter. Bueno, ya no se dice Twitter, pero yo me quedé sí, en la prehistoria. Somos hombre. los tíos que lo Todos, conocemos así. sí. Sí, Pues igual, Gustavo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que esperamos que podamos conversar de nuevo, quizá encontrarnos en algún encuentro. La verdad es que está siendo una gran charla. gracias, qué chido. Y bueno, pues recordarle a quienes nos siguen el podcast que, por favor, si les gusta lo que hacemos, nos recomienden, nos den un like, estrellitas, nos sigan por nuestro canal de YouTube, déjenos algún comentario de buena onda y si les nace la mala onda, pues allá ustedes. También nos alimenta ahí el algoritmo, entonces denle. Sí. Y pues encantado, encantado, Gustavo. Mucha suerte, que siga el proyecto creciendo, que siga avanzando. Y pues esperamos encontrarnos pronto. Y muchas gracias a EB Audioproducciones que siempre nos andan apoyando aquí con la realización de este podcast. Muchísimas gracias. Sofi, Alma, pues muchas gracias de nuevo. Como siempre, un placer. Muchos abrazos. Gracias, Y un pues, abrazo. nos escuchamos pronto. Nos vemos.